empleado las tecnologías digitales aplicadas a la conservación del patrimonio. Sin embargo, hoy le pedimos que nos presentara un caso de arqueología comunitaria y sobre todo también discutir un poco cómo la arqueología se ubica en el contexto de las humanidades digitales, porque es un tema un poco controversial, y que presentara también el uso de las tecnologías digitales en la manera en que se puede involucrar al público, lo que se podría decir también public humanities, creo, ¿no? Y entonces, pues por eso nos presenta el caso de Body, que es un pueblo fantasma en California. Gracias, Nicola. Ahora sí. Te dejamos. Hola, buenos días a todos. Y, gracias por estar aquí. En especial quería darle las gracias al doctor Liendo Estuardo y a Ariana Campiani, doctora Ariana Campiani, para haber organizado este evento y también para haber empezado una colaboración tan interesante como entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Universidad de California, Merced. La conferencia de hoy sería una reflexión sobre el tema de las humanidades digitales y métodos digitales aplicados a la arqueología y también cómo yo lo apliqué en mi trabajo de investigación en este parque histórico estatal de California que se llama Body. Al principio quería discutir un poco más, introducir un poco más las humanidades digitales y lo que son o lo que no son, porque también es importante entender esto. Y si ya han leído algo, han trabajado o han escuchado conferencias sobre humanidades digitales, seguramente ya han entendido que no es un campo unificado, porque muchísimas de las disciplinas de humanidades tradicionales se transformaron utilizando métodos digitales en los últimos 20 años, como cuando este enfoque subió muchísimo de interés, pero ya a partir de los 50, de 1950, cuando los primeros humanistas empezaron a usar métodos computacionales. Entonces, humanidades digitales no es algo reciente, no es algo del siglo XXI, ya empezó hace unos 60 años. Pero todo especialmente el interés o la difusión principal de estos métodos es algo que subió a escala global más reciente. Y seguramente la primera consideración es que el medio principal por el cual se transmite la cultura, el conocimiento, los conocimientos, no es la impresión, como en la tradición humanística. Esto es la diferencia principal. Y al mismo tiempo, la manera en la cual los conocimientos se producen y se distribuyen y se archivan no es un sistema tradicional por publicaciones tradicionales, bibliotecas o archivos de este tipo tradicionales. Y especialmente las herramientas, las técnicas y los medios cambiaron mucho y se desarrollan mucho continuamente. Y esto sería una definición muy estrecha de lo que sean las humanidades digitales. Básicamente, disciplinas tradicionalmente humanísticas usando métodos digitales. Pero no es solo eso. Y, por ejemplo, aquí puse una lista que no es comprensiva de todo lo que sean las humanidades digitales. Muchísima gente, yo diría la mayoría de la gente, especialmente en Estados Unidos, son de departamentos de literatura comparada y de inglés, de literatura inglés, que trabajan con métodos computacionales para analizar texto. Esto sería una mayoría, especialmente si van a conferencias, congresos de humanidades digitales. Pero hay mucho más, hay historiadores que trabajan con métodos computacionales, con base de datos y SIG, hay base de datos, hay otros como cienciados de información que manejan base de datos humanísticas poniendo preguntas de investigación humanística en el diseño mero de las bases de datos. Y también cambió muchísimo cómo bibliotecas y archivos manejan los datos por medio de colecciones digitales
publicaciones digitales y todo eso. Y especialmente, me imagino que los demás aquí le interesan, por ejemplo, el mapeo, análisis espacial, y esto es una técnica, es uno de los métodos más apreciado y usado por los humanistas digitales en SIG históricos, cartografía digital y también otro sistema que se llama thick mapping, que es como poner diferentes capas de interpretación y de representación cartográfico en tu trabajo. Y especialmente lo que yo me enfoco más sería el análisis computacional de fenómenos sociales y cultura material, por ejemplo, la arqueología digital, que seguramente es lo que parece que aquí el instituto está subiendo de interés con todo este nuevo enfoque en tecnologías digitales de mapeo y de LIDAR y de análisis. Pero hay mucho más, también medios computacionales, departamentos que trabajan en medios y diseño y arquitectura y más y más y más. Esta lista sería enorme si la vamos a incluir toda. Pero este sería todavía una definición de humanidades digitales todavía bastante estrecha. Hay otra metáfora, otro concepto que define la HD o las humanidades digitales como una grande carpa, donde mucha disciplina se encuentra y los saberes y los conocimientos humanísticos y las preguntas humanísticas ponen nueva dirección, nuevas perspectivas, acercamientos usando métodos digitales o investigando el digital por investigación de tipo humanístico. Y esto es una definición que me gusta más y también nos ayuda a entender cómo la arqueología se pone y se relaciona con las humanidades digitales. Seguramente es una relación controversial, como ya dije, y muchísimos arqueólogos que puede ser que han utilizado métodos digitales por 30, 40, 10 años, ya no se consideran humanistas digitales y probablemente no participan a congresos de humanistas digitales, como lo que pasó aquí en la Ciudad de México en el 2018. Hubo un congreso internacional que se llama Digital Humanities, que es el más grande de esta disciplina, y me imagino que el enfoque fue muy poco de arqueología. Nosotros pusimos una ponencia, pero eran muy pocas de este tema arqueológico. Y también los fondos que nosotros solicitamos no son a organismos o programas que apoyan las humanidades digitales. Y el porqué es bastante complicado y también está metido en la historia de cómo los métodos digitales empezaron a ser utilizados en la arqueología, y también probable a una diferencia de cultura o de entendimiento entre los dos grupos. Y hablando de grande carpa, seguramente la pregunta principal es ¿quién está adentro de la grande carpa y quién no está adentro? Y los arqueólogos creo que están como por afuera de la grande carpa y unos están intentando meterse. Y entonces le puse esto y bueno, no sé, encontré esta pintura muy bonita en la Library of Congress de Washington, y que tiene una colección digital muy avanzada, donde se puede bajar todo material de dominio público dominio, y dije, bueno, los arqueólogos son los que se están andando en esta caravana de circo o de zoológico que se van, pero ojalá que puedan también intentar regresar a la grande carpa. Y por ejemplo, hay una pila de diferentes niveles de acercamiento a las humanidades digitales. Lo principal sería una necesidad de una perspectiva o marcos teóricos humanistas metido en esta perspectiva digital. Y todo pasa por un tipo de pensamiento que sea computacional, que está a la base de todas las humanidades digitales. Y también cómo se representan los conocimientos por medios o técnicas digitales. Por ejemplo, utilizando código o utilizando ontologías, base de datos ontológicos o pensamiento como semántico y computacional. Siempre hay, para empezar a hacer humanidades digitales es necesaria una infraestructura, y exactamente esto es lo que Rodrigo y el instituto se está metiendo ahora. Es importante establecer una cyber infrastructure o una infraestructura digital que
obviamente necesita fondos, necesita interés, apoyo y un network, una red de investigadores y estudiantes que utilicen este tipo de equipo, porque cuesta mucho comprarlo. Y también compartirlos. Por ejemplo, uno de los temas de nuestra colaboración entre las dos instituciones sería compartir equipo, compartir métodos de análisis, compartir conocimientos. Esto es lo que me gusta más de este acercamiento de humanidades digitales. Y después hay métodos digitales, archivos digitales, los metadatos y subiendo más y más en esta pila hasta llegar a utilizar conocimientos críticos y también instrumentos y métodos que son disponibles en las nubes, también comerciales o abiertos, y también esta perspectiva de conocimiento abierto y métodos abiertos que es una de las partes más interesantes de este movimiento de HD. Y también los proyectos que siempre son de ciencia aplicadas o proyectos de conocimiento aplicados más que puramente teórico como en algunas disciplinas humanísticas tradicionales. Entonces, esta fue la introducción y le voy a presentar mi trabajo en California, donde empecé a utilizar métodos digitales, al principio de tipo especialísticos y después más participativo. Y le voy a introducir el sitio de BODI, que es un National Historic Landmark, o sea, uno que recibió el reconocimiento más alto del sistema de preservación del patrimonio en Estados Unidos, reconocido por el Departamento del Interior a nivel federal. Y esto pasó en los años 60. BODI está en la Sierra Nevada, como en la parte este de la Sierra Nevada, al principio de una región geológica que se llama Great Basin, o no sé, en español sería la Grande Cuenca, que empieza en la parte oriental de la Sierra Nevada de California y llega hasta las montañas rocosas y Utah y Colorado, hacia allá. Y también es una área de gran interés a nivel cultural y arqueológico. Merced está ubicado la universidad a más o menos como 120 millas, que serían como 200 kilómetros desde San Francisco, que vean aquí en la costa de California, y BODI serían otros como 200 kilómetros más o menos de Merced, pasando las montañas por el parque Yosemite National Park. Y el parque es muy grande, son casi 1.200 hectáreas de paisaje cultural que están preservados por California State Park, que es la institución estatal que maneja los parques históricos y naturales en California. Y está muy cerca a la frontera con Nevada, como unos kilómetros de esta Nevada. Y Las Vegas serían otros, no sé, 300 kilómetros más al sur este. Y BODI fue parte de la fiebre de oro más tardía, porque la fiebre de oro empezó en los 1850 en la parte oeste de la Sierra Nevada, en las colinas a la base de la Sierra Nevada por la área de Sacramento. Y después, ya en los 1870, ya no había casi oro en la parte occidental, entonces los mineros y los que buscaban oro empezaron a explorar la parte occidental de la Sierra Nevada y encontraron muy buen materiales para buscar, bueno, como prospect le dicen en inglés, encontraron muy buenos señales que sí había mucho oro aquí en BODI. Entonces, como siempre, muchísimos mineros se mudaron ahí. Había mineros del estado de Sonora, había muchos mexicanos, había muchos europeos ¿cómo se dice? Cornwall, de esta área al occidente de Inglaterra, que históricamente era una área minera, y los de Sonora y los ingleses sí sabían trabajar la roca que había aquí y procesarla. Y también había muchísimos otros americanos, europeos y chinos que vivían ahí. Y claramente una población de Mono Paiute que hubo viviendo en esta área hace 10.000 años. Entonces, BODI fue un pueblo muy multicultural. Esa es una de las partes más interesantes que interesan a los arqueólogos que hacen investigación ahí. Y después le voy a
presentar cómo estos métodos digitales y participativos van a interesar la análisis e interpretación de los barrios de Bodi o potencial barrios usando una lente de tipo étnico. Le puse pueblo fantasma porque así está descrito en muchas publicaciones, especialmente la primera de los 70 y 60. Y seguramente es un lugar muy especial porque el tipo de clima árido y seco de la montaña, son 3.000 metros de altura, han sido posible que la madera de las construcciones se preservó muy bien. Y esto, por ejemplo, no pasó en otras ciudades fantasma, pueblos fantasma más al norte, como hacia Oregón o lugares con más humedad, porque claramente la madera no va a durar 100 o 200 años. Y al mismo tiempo hay muchos sitios de prehistórico monopayute en la área o de monopayute ancestral. Entonces es un parque no solo histórico, también es un parque arqueológico y por eso hablamos de un paisaje cultural. Y también hay muchísimas formaciones geológicas asociadas con actividades mineras. Era un territorio volcánico. Y también ruinas y restos de esta época industrial de minerías de oro que dejó su huella muy grande en el paisaje. Hay muchísimas minas, bueno, muchos túneles lo tumbaron, lo cerraron, seguramente pues, por seguridad, pero también siguen muchísimas como pilas de materiales ya procesados que le dicen tail ponds y todo esto, porque sacaban el material de los túneles, lo procesaban y lo dejaban ahí, y después con técnicas más recientes seguían procesándolos usando por ejemplo el cianuro, que es la última técnica que se usa para separar el oro de los otros minerales. Al principio usaban mercurio, había muchas plantas usando mercurio, y también hay muchísima contaminación en la área. De hecho, la parte que está abierta al público es solo la parte principal de la ciudad. Todos los que están en las afueras, la colina está cerrado por motivos de seguridad. Pero es exactamente en esta parte aquí que se ven en las colinas de las afueras, hay muchos edificios que es muy difícil de conservar. Y el motivo por el cual empecé a trabajar en Bodi fue porque en el 2014 un incendio llegó muy cerca al parque. Y entonces los arqueólogos y los conservadores que trabajan ahí se asustaron mucho y pensaron, bueno, si va a pasar, porque era periodo de sequía en California, si va a pasar otra vez y no tenemos recursos para apagar el incendio, puede ser que vamos a perder mucho más de lo que Bodi es hoy. Ya los 120 o 150 y pico edificios existentes que todavía siguen son un 10% de lo que Bodi era antes. Y entonces los demás serían artefactos y ruinas en el paisaje, pero especialmente no tienen posibilidad de responder a un incendio o a otro tipo de cataclisma similar de este tamaño. Entonces empezaron a decir, necesitamos datos digitales, datos más específicos, potencialmente para continuar a estudiar Bodi, para difundir la información cultural de Bodi, y también, como se usa en unos parques históricos allá, potencialmente reconstruir uno de los edificios si algo va a pasar. Entonces me contactaron, yo he trabajado con sensores remotos y escaneo terrestre hace mucho tiempo, y la ubicación de la universidad también era muy conveniente porque estamos bastante cerca, y empezamos a escanear muchos edificios de las afueras, también usando drones y otras técnicas. Y esto es como empezó. Y tengo un video que explica muy bien, es en inglés y se lo puedo comentar si quieren. Este video explica muy bien lo que yo, mis estudiantes, mis colegas de California State Park hemos hecho especialmente en la primera parte del proyecto, empezado en el 2015 hasta el 2017-18. No, otra vez. Just east of the Sierra Nevada, and a few miles west of the California and Nevada border, stands the historic gold mining town of Bodi. This national historic landmark is a California state park that preserves what remains of this once thriving, diverse community. It serves as a portal to life in the late 1800s, as it captured the time for visitors from around the world to discover and explore. National Historic Landmarks are property
national story. And so Bodie fits within that history of gold mining coming out to the west, changing the landscape. It's just a wide expanse. It's pretty amazing, actually. The Bodie Foundation is a key partner, supporting efforts to preserve the town's unique character. Buildings and structures need to be maintained. Artifacts need cleaning and conservation. After more than a century, there is a constant threat of loss due to exposure to extreme weather, wildfires, vandalism, and earthquakes. These same challenges affect historic sites preserved and managed for the public and other state parks. Bodie is a testing ground for developing innovative ways to preserve these special places. UC Merced's World Heritage Program has teamed up with state parks to innovate new approaches to heritage preservation, using cutting-edge technology to digitally document artifacts, sites, buildings, and landscapes. Intricate details of Bodie are emerging as a new gold mine of information to evaluate preservation needs and priorities for these at-risk resources. My work here is contributing to preserving Bodie for future generations, as well as to documenting Bodie for other scholars and the public. Using sophisticated drone, airborne laser scanning, and photographic technology, Professor Nicola Licari and his team from UC Merced are digitally recreating Bodie in 3 dimensions, working alongside heritage preservationists, land surveyors, and drone operators. This unique group is collaborating to capture a level of detail that was previously unimaginable. Our goal is to record very high resolution and very accurate 3D data using a laser scanner, and then produce measured drawings for perhaps preservation and documentation for different reasons. One would be for the preservation and documentation of buildings, so in case of hazardous wildfire, we'll have very accurate documentation of these buildings for the future. Another reason would be for making this data available to the public through virtual reality and augmented reality platforms, which is something, again, I've been working in the last year with a group of undergraduate students at UC Merced. Creating these interactive experiences provides new possibilities for engagement with important cultural and historic sites. 3D technology tools like the WAVE, the Wide Area Visualization Environment on the UC Merced campus, allows users to virtually walk through a site without leaving the room. The WAVE engages younger generations, allowing them to interact with cutting-edge technologies as they explore heritage resources from around the world. An augmented reality mobile app will give park visitors the opportunity to conduct an interactive scavenger hunt by scanning objects and embedding historical information on their smartphones and tablets. This gives park visitors an important role in helping to document and preserve the park. Through the eyes and lens of the visitor, park staff will be able to see changes to buildings and landscapes, as well as track areas of high traffic to monitor maintenance needs and visitor impacts. Together with Professor Licari and the team at UC Merced, California State Parks is implementing the lessons being learned at Bodie as standards for preservation projects at historic sites throughout California. Using technology to digitally preserve these sites and make that record available for researchers, educators, and the public creates unlimited opportunities of discovery and learning. Through technology and partnership, we are creating stewards of these resources, one scan at a time. Okay, bueno, entonces el video creo que les dio una idea más clara de los métodos y los enfoques que ya hemos utilizado en Bodie. Pero esta fue especialmente la primera parte del programa de investigación, de la colaboración. Y como han visto en el video, ya enseñamos parte de la infraestructura digital que tenemos en la universidad. Por ejemplo, este sistema que se llama WAVE, que es como un sistema de realidad virtual hecho por 20 televisiones que está armado como una onda así. Hola. Me sale italiano, lo siento, a veces de vez en cuando. Y después el video en inglés ya empezó a confusión. Y otros como los sistemas para grabar datos, los drones, los escaneos y ya.
Y esto, por ejemplo, son unos de los datos y la parte que me interesa más en mi investigación actual es cómo usar estos datos digitales, no solo grabarlo, documentarlo y ya lo hacemos mucho y después qué pasa. Y entonces empezamos a usar un programa que se llama Cloud Compare y otro tipo de programas que desarrollamos en la universidad, en mi laboratorio, para analizar, por ejemplo, la pérdida de material o cómo las estructuras cambian. Hacemos como un monitoreo multianual o multitemporal, como cada año. Aquí un ejemplo en la parte derecha se ve una de las estructuras de ladrillos y madera que después de un temblor que hubo en el 2016 cambió bastante, se cayeron parte de la fachada y especialmente el techo de lata y de la parte de madera cambiaron mucho. En la parte abajo, después del análisis, donde está rojo, el software detectó un cambio significativo de la superficie de este edificio. Y después se puede poner esta información en el SIG y ya. Y eso es un tipo de investigación más a nivel especialístico que hacemos. Y también tenemos los datos potencialmente para reconstruir los edificios o trabajar con ingenieros civiles y informar su análisis de cargas estáticas, de cómo los edificios van a responder a otros temblores, por ejemplo, y cómo arreglarlo o prevenir potenciales problemas. Pero después de todo esto, la idea fue que nosotros no podemos estar en Body y hacer nuestros escaneos o también vuelar drones o monitorar los edificios con fotogrametría muy seguido, porque este análisis multitemporal, por ejemplo, yo doy clase en la primavera, otoño, yo no puedo estar ahí todos los meses, usualmente en el verano. En el invierno hay mucha nieve, no se puede entrar al parque casi, hay metros y metros de nieve todos los años, porque es montaña. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos intentar solucionar este problema o trobar nuevas maneras de ver este problema usando un pensamiento de tipo humanístico y no solo de ingenieros que ya quieren solucionar problemas, nosotros no. Pero vimos que mucha gente está todos los veranos, como empezando en mayo hacia octubre más o menos, visitando el sitio y tomando un montón de fotos, porque es un lugar muy especial, que todos quieren tomar fotos del edificio y todo eso. Y entonces dijimos, ¿qué tal si vamos a empezar un programa de entrenamiento y difusión y al mismo tiempo pedirle a la gente de tomar fotos y compartirla con nosotros y vamos a hacer fotogrametría con estas fotos? Y con soluciones informáticas hay maneras de cómo filtrar y también enfocar las fotos o borrar las fotos que no nos interesan y todo eso, ¿no? Entonces empecé a interesarme de este acercamiento más o enfoque más participativo a la arqueología y lo que sea arqueología comunitaria hecha en colaboración o por las comunidades que están locales al sitio o en este caso también de visitantes. Y esto sería interesante ambos por la conservación de los edificios o la conservación de artefactos in situ en el paisaje. Porque como le voy a comentar después, hay muchísimos de estos, de objetos culturales, de artefactos por toda parte. Unos son prehistóricos, del Mono Paiute, otros son de la época histórica, pero mucha gente lo agarra, se lo lleva consigo a su casa o si no lo lleva al museo o al personal de California State Park. Y entonces vamos perdiendo más y más lo que es el paisaje cultural y las informaciones que serían interesantes a investigadores en el futuro, por ejemplo, estudiantes o en general a preservar esta multiplicidad, esta complejidad cultural de Body, porque más y más materiales vamos a perder, menos y menos vamos a entender de ella. Y entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer todo esto con métodos digitales y también participativo? Y entonces desarrollamos una app que funciona en celulares y también en iPad, y la vamos a hacer de una manera que sea también divertida de usar, así más gente la va a usar. Y también uno de los métodos que intentamos usar de análisis era conocer más de los visitantes hacen cuando van en el sitio. Por ejemplo, para manejar planes de fuga en caso de incendio o temblores y todo eso, porque solo hay una ruta para acceder al sitio. Y cuando hay 2.000, 3.000 carros en un día, en el verano, es también muy peligroso lo que puede pasar.
Entonces la idea era, si vamos a hacer algo que es divertido usar, la gente lo usa, toma foto, nos manda las fotos y ya vamos también a colectar la ubicación por el GPS de todos los celulares y tener una idea más o menos dónde están los visitantes en específicos momentos de cada día o en cada época de visitación. Y construimos, generamos esta app que tenía una parte de narrativa histórica, una parte como de tomar tour que era automatizado, como tú le ponías, tengo 1 hora, 2 horas, media hora, y nosotros por medio de un algoritmo que mis estudiantes desarrollaron, le pusimos, entonces como en media hora seguramente necesita ver 3 ruinas, 2 edificios y no sé, 3 sitios, algo así. Si tienes 2 horas serían 5 ruinas, 6 edificios y todo esto era como basado en un ranking decidido también por mis colegas, los historiadores y los arqueólogos que trabajan en el sitio, intentando experimentar con tours automáticos. Y otra que era de simplemente caminar, explorar el sitio y buscar informaciones por medio de QR code que se podían escanear por el celular. Hemos intentado también unos experimentos de realidad aumentada, que sería poner modelos 3D enfrente de la señal de la cámara, de lo que tú ves en tu cámara en celular, poniendo el modelo 3D o información digital, así como se ve aquí enfrente. Lo hicimos, por ejemplo, hay una brochure de que todos los visitantes cuando pagan el boleto de entrada le dan esta brochure, y sería también una manera para que ellos puedan seguir leyendo sobre el parque cuando regresan a su casa, porque tienen la app y pueden ver artefactos o otras cosas, modelos 3D hechos por drone y todo esto directamente en la brochure cuando se usa el celular, como en este caso que hay una foto histórica y sí se ve toda la nieve que hay en el invierno y ver uno de los modelos que nosotros hicimos. Y eso sería realidad aumentada. Otra idea era de reconstruir en 3D parte de la ciudad que se quemaron. Hubo 2 incendios muy grandes en el 1892 y en el 1932 que casi destruyeron toda la ciudad, y por ejemplo toda la parte que era Chinatown no existe. Entonces cuando los visitantes van ahí solo ven los edificios que los demás son de europeos o de las compañías mineras, pero por ejemplo todas estas historias chinas, de la parte china de Bodhi ya casi no existen en el ambiente construido. Entonces nosotros queremos poner modelos en los celulares, así cuando se ven como son zonas como anchas con nada, solo pastizal, se verían todos los edificios que estaban en el 1890. Y otra idea era también la de pedir a los visitantes de tomar fotos usando un sistema automático que solo pedía a cada visitante de tomar 3 fotos, porque después se aburren, como nosotros tomamos como unos 100 fotos cada edificio, seguramente no se lo pueden pedir a los visitantes, era tomar 3 fotos y le daban como un premio o algo así, ¿no? Todo un sistema como de juego, de gamification. Y esas son, por ejemplo, unas imágenes de los experimentos que hemos hecho con los staff de California State Park. Esos son unos de los edificios que nosotros intentamos poner en la app, porque toda la gente siempre se queda como una calle principal, otra calle principal, todos se quedan ahí. Claro, la gente no camina mucho o no sé, no le da gana, pero la idea era, si le vamos a decir, bueno, necesitamos su ayuda a preservar el parque y es muy importante lo que ustedes hacen, lo que contribuyen, y también la idea era de elegir edificios que estaban un poco más en las afueras, en barrios que no eran los principales que todos siempre visitan. Por ejemplo, esta casa, que se llama la casa de Rosie McDonald, era una familia de Monopayuta que vivían en el sitio. Había muchos que acampaban, muchos que también tenían casas como esta, y muchos que trabajaban por otros, en la casa de otras personas en el sitio. Otra casa fue, esta es un aserradero, o no sé, así se dice, ¿verdad? Donde como en inglés es sawmill, donde preparaban toda la madera para construir los edificios. Es muy divertido porque está todo chueco así y lo están preservando chueco, porque cuando California State Park compró el parque, los terrenos del parque, los edificios ya estaban así, y entonces la idea era preservarlo en como se veían en los 60, no restaurarlo a como eran en el 1870 o 80. Otra es de la parte china que todavía sigue, se llama la casa de Tong Si Guo.
Y interesante también porque creo que ya después de los incendios, los residentes también aprendieron que madera e incendios no funcionan muy bien, y entonces empezaron a reciclar latas que tenían, la aplanaban y la ponían en las paredes, y entonces son casas que tienen madera dentro y lata por afuera, y esto entonces sería otra cosa muy interesante para enseñar y difundir al público. Y esos son como, la app funciona en la parte de ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana es un enfoque que también me interesa mucho porque es como un método que se puede utilizar para hacer arqueología comunitaria y involucrar a la gente, los visitantes o las comunidades indígenas, locales en el manejo e investigación del sitio. Y sería utilizar métodos científicos, pero como que son accesibles a los demás, con un entrenamiento mínimo, pero necesario, porque si no los datos son terribles. Y también métodos para filtrar y evaluar la calidad y la precisión de los datos después. Y eventualmente o finalmente también, pero esto todavía no lo he hecho, analizar los datos con las comunidades, que sería la parte también muy interesante, pero también muy complicada para armar como programa de investigación. Y la app, claro, estos son como ejemplos de fotos que se tomaron por la app, y después hubo como una otra ventana, otra forma donde se pueden revisar los datos, y si le gusta al visitante ya solo lo manda. La app guarda los datos en local, porque también el parque es muy grande, no hay una red wifi y no hay una red celular, pero después la idea era que cuando ellos regresaban al museo, porque sí tenían todo el sistema de premio y al final le daban un premio físico, no sé, un badge o algo, un detallito o algo así, la app se conectaba otra vez con la red Wi-Fi del sitio y bajaba todas las fotos en un server de nosotros que estaba ahí en el museo. Y, por ejemplo, estos son fotos de unos programas educativos que son para niños y también adultos, para enseñar la importancia de los artefactos in situ, que ya estaban antes, que mis colegas arqueólogos ya hacían en el sitio. Y nosotros hemos pensado que usar este tipo de ciencia ciudadana podría ser como darle un nuevo enfoque a este programa que ya existía, y también interesar más las generaciones más jóvenes. Pero, por ejemplo, el único experimento que hemos hecho en este verano con voluntarios, los voluntarios eran como de 40, 50, 60 años, y le encantó también tomar parte a este enfoque comunitario y participativo en la investigación arqueológica del paisaje cultural de Bodi. Y esos son ejemplos de artefactos, no sé, hay juguetes, hay de todo tipo, platos, desechos, hay muebles, hay todo tipo de cosas, porque la gente se fue de Bodi muy rápido en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, porque el gobierno federal de Estados Unidos ordenó que toda la actividad minera que no era de carbón y de fierro, entonces no necesitaba por su esfuerzo de guerra, no era necesario. Entonces pararon toda la mina de oro y de plata de todo el oeste de Estados Unidos. Entonces la gente se fue porque no había más trabajo, y pensaban que habían podido retornar después de 1 año, 2 años, 3 años, pero al final nadie retornó a vivir en Bodi. Y estos son otros ejemplos. Hay muchos materiales chinos en la parte de Chinatown, porque ya están en el museo, y unos lo hemos escaneado también por medio de fotogrametría. Y también esto sería el enfoque más de artefactos de la parte de ciencia ciudadana y de arqueología ciudadana que intentamos desarrollar en los próximos años. Y ¿qué más? Exacto, este es un ejemplo de cómo la app funciona, de la forma que ya cambió mucho, porque ahora es mucho más detallada. Tienes informaciones sobre los materiales, la época, una descripción, el estado de conservación de los materiales, como la forma se está haciendo un poco más científica, un poco más arqueológica. Esa era verdad al principio, solo se tomaba una foto y se escribía una descripción, pero ahora los metadatos son mucho más complejos y mucho más interesantes de grabar.
Y también la app registra la posición, la ubicación GPS de donde la foto se tomó. Claro, no es muy preciso. Sabemos que los celulares que le dan como mínimo entre 5 y 10 metros, entonces no es un dato arqueológico, pero ya puede dar una información interesante para monitorear los artefactos en el paisaje. Y esta es otra idea que hemos tenido de estos métodos digitales, que la conservación, el monitoreo no sea solo de los edificios, pero también de la ubicación de los artefactos en el paisaje cultural. Y estos datos están escondidos porque nosotros no queremos darle la ubicación GPS a los demás, al público, por diferentes motivos, especialmente de los materiales por monopayo, que son muy sensibles, y especialmente en Estados Unidos hay muchas leyes que prohíben esto. Pero nosotros los grabamos y la app lo tiene. Este es el ejemplo de otra, como de la parte de backend, de manejo, que también hemos desarrollado con mis estudiantes. Y la idea era darle datos a los arqueólogos y a los administradores que trabajan en el sitio para darle una idea como cada semana, cada mes, dónde los artefactos están y si se mueven o si se puede ver cambios, y también utilizar estos datos por análisis arqueológico. Por ejemplo, identificar barrios étnicos de diferente etnia, o si habían o si no habían, por medio de los artefactos que están todavía en el paisaje. Esto es un ejemplo de los datos que hemos tomado en julio, en un día, con 10 voluntarios, en unas horas. Y hay también un filtro, así podemos ver lo que pasó el día después. El tercer día fue todos los artefactos que los voluntarios grabaron en este experimento, que todavía es muy chiquito y no involucra los visitantes, todos los visitantes. Era un experimento para ver si la app funcionaba, si el programa de difusión y de entrenamiento se podía hacer y cómo la gente lo percibía todo. Y de los primeros comentarios que nos recibimos era muy interesante, la gente le encanta ser parte de un programa de arqueología ciudadana. Los demás dicen que es una opción, un privilegio que ellos no tenían porque no tomaron las carreras que nosotros hemos tomado, y le encanta tener esta posibilidad de contribuir a la preservación o al conocimiento de un sitio, y obviamente con los límites y todas las otras consideraciones teóricas y metodológicas que se pueden hacer, pero es una muy buena manera para hacer que la gente que vive cerca de un sitio o los visitantes cuiden más a este sitio, o también lo quieren más. Y esto exactamente es uno de los problemas más importantes en Body, porque después de la crisis, ¿cuándo fue? Esto pasó en el 2006-2007. California State Park, que es una agencia estatal, le cortaron muchísimo los fondos, y también hubo otros problemas de cómo manejaban la agencia. Tienen 286 parques en todo California, entonces son bastante. Y intentaron después solucionar estos problemas cambiando la manera de la cual manejaban su patrimonio. Y una de estas nuevas maneras era con más colaboraciones con universidades para la investigación, para investigar los sitios, por hacer conservación y todo esto, pero también ¿cómo se dice? Hacer que las comunidades se metieran más en el asunto del manejo, de la investigación de los parques, de tener una voz en lo que sea la definición y la manera que se maneja el patrimonio en California. Y también empezaron a trabajar con ¿cómo se dice? Organizaciones locales particulares, fundaciones, que también contribuyen a mantener y a conservar los sitios, a darle mantenimiento con fondos de donaciones particulares. Y todo esto creo que muy bien se ubica en este enfoque más comunitario o más participativo de la arqueología, y todavía hay mucho que hacer porque apenas hemos empezado esta segunda parte del proyecto. Y seguramente cuando se maneja programas con el público o software, para decir que sí funcionan, necesitamos unos años de estudios, colectar datos, hacer, en inglés se dice user study, estudios de usuarios,
y también aplicar bueno, análisis cualitativa de los datos, de las encuestas y todo eso. Y eso sería el enfoque de mi trabajo, de una parte de mi trabajo en Body. La otra sería seguir con mi trabajo más especialista de conservación y de sensores remotos y todo esto, que ya lo vamos a hacer, pero intentar a un acercamiento novedoso en el cual la comunidad y los visitantes ya tienen una voz, tienen una parte, no solo los científicos y los arqueólogos estatales que trabajan ahí. Y ya, y creo que esto sería vas a incrementar las opciones por la cual Body sí se va a conservar, y también en California hay muchas reflexiones, especialmente porque en esta época del 2007, después de la crisis económica y todo, hubo una parte de la sociedad californiana que dijo, ya, vamos a cerrar todos los parques, los vamos a vender todo. Y porque no hay dinero para dar mantenimiento, no hay dinero para staff y todo. Y esa fue, creo, le cambió mucho como los administradores empezaron a tomar el patrimonio y también el manejo del patrimonio, porque dijeron, no podemos darle como por garantizado que las nuevas generaciones o en 50 años la gente sí quiere ponerle dinero público de sus impuestos en el patrimonio. Y ya pasó ahora, que casi, bueno, sino al final fueron donaciones y otros que cambiaron esta narrativa, este problema, y entonces sí sigue existiendo el departamento de parques y de museos y todo, pero le dio mucho que pensar. Entonces digo, tenemos que hacer más outreach, más programas de difusión, de programas participativos para estar seguros que las generaciones que hoy tienen 5 o 10 años, en el futuro van a tener 60 años, 50 años, son los que pagan más impuestos, sí le va a gustar el patrimonio y sí le va a interesar darle mantenimiento o seguir teniendo estos parques, porque no están garantizados. Y esto fue, creo, un shock. Y también probablemente ustedes lo ven como un shock o en el marco del patrimonio mexicano seguramente es muy diferente, pero es algo que vale la pena, creo, investigar y también ver si funciona este enfoque más participativo. Y ya, creo que esta fue la última diapositiva. Y si quieren saber más de los fantasmas, también creo que allá hay alguien. Bueno, no soy un experto, pero... Sí, bueno, la idea que queremos agradecerte por presentarnos este estudio de caso, que es a mí siempre me ha parecido sumamente interesante cuáles son las experiencias, uno, desde la perspectiva del uso de tecnologías nuevas, ¿no? Pero para resolver problemas viejos, es decir, cómo podríamos a través del uso de tecnologías involucrar a la comunidad en la participación en proyectos de investigación y en conservación, ¿no? Esa interfase entre ciencia, tecnología y conservación, o desarrollo de la ciencia, como le llama ciencia ciudadana, me parece una muy interesante idea. El otro punto que también me llama la atención es de que a partir de estudios de caso muy particulares, que parecerían muy ajenos a nuestra realidad nacional, se generan una serie de preguntas, cuestionamientos, soluciones a problemas que sí nos afectan a nuestro contexto local, ¿no? O sea, nosotros tenemos otra tradición y cuidamos el patrimonio de otra manera, ¿no? No existe mucha participación ciudadana en la conservación del patrimonio, ¿no? Aunque pues, la narrativa dice que sí. Pero ver todos estos ejemplos y todas estas posibilidades, intentos, a mí me pone a pensar sobre el potencial que esto tendría en nuestro contexto, ¿no? Y por eso creo que tu participación hoy pues sí plantea así una especie de lluvia de ideas que pues, sí convendría analizar con detalle para ver cuáles son las posibilidades reales de su aplicación en México, ¿no? Pues sí existe todo este interés reciente en involucrar a las comunidades y a la sociedad
en el trabajo de conservación y de creación de conocimientos, ¿no? A mí particularmente me interesa el uso de la tecnología para esa misión, ¿no? Hay otros colegas que están más interesados desde una perspectiva antropológica, Claro, sí, sí, sí. ¿no? De cómo hacer que la gente se interese más y se acerque más a su patrimonio. Pero la tecnología es algo que vivimos cotidianamente, que evoluciona de manera también constante. Creo que es como tú lo demostraste, una gran herramienta para eso. Por ejemplo, uno de los voluntarios con el cual trabajé en julio me contestaron algo que yo no había pensado mucho. Porque sí, eso, la tecnología es algo muy cotidiano, especialmente los celulares, ¿no? Y bueno, me imagino que uno de los comentarios sería, bueno, pero la tecnología te aleja del patrimonio, todo eso, ¿no? Eso podría ser una crítica, ¿no? ¿Verdad? Y yo nunca lo he pensado, pero nunca tomé una dirección de pensamiento en esa dirección. Y los voluntarios, que bueno, habían señores de 60, 50, creo que también un señor de 70 años, al final dijeron, usar un objeto como el celular, que es tan personal, que ellos llevaron consigo al parque, algo que usan todos los días, que son muy familiar, le dio una posibilidad de acercarse más a estos objetos, acercarse más al patrimonio, en una manera que probable si solo visitaban y tomaban 2 fotos así por su Instagram, Facebook, probable no le pasaba. Sí, seguro tenía fotos muy bonitas de los fantasmas y de los edificios chuecos y todo, o de los carros de los de 1930, algo así. Pero esto fue muy interesante, creo que, porque cambia la narrativa completamente, porque una de las críticas son las humanidades digitales, ¿no? ¿Por qué tanto inversiones y al final es un método, no son métodos humanísticos, alejan de la cultura, del patrimonio? No sé, de los primeros comentarios que yo recibí fue el contrario, lo que la gente dice. Pero hay que investigar, hay que, no sé, trabajar con 500 voluntarios, hacer estudios estadísticos, no sé, hacer estudios científicos de estas respuestas en las encuestas que vamos a hacer. Y esto me interesa mucho y es otra parte de mi trabajo en humanidades digitales, que bueno, no es antropológico, pero también hay una teoría, por ejemplo, de arqueología comunitaria, arqueología indígena o participativa, que sí se puede usar. Por ejemplo, todo el asunto de Sonia Atalay y Laura Jane Smith, que le dicen critical heritage, entonces estudios del patrimonio crítico. Hay bastante ideas y también marcos teóricos que se pueden usar en este tipo de trabajo, que no es solo tecnológico. Pero bueno, tecnología también es un interés de siempre y vamos siguiendo en esto, colectando los datos, pero también analizando los datos, que sería la parte más interesante, porque otra crítica sería, sí, tienen drones, tienen escáneres, graban todo, documentan todo, y después ¿qué? Esto es, después tenemos que analizar, tener preguntas antropológicas, preguntas históricas o lo que sea, y contestarla por medios de este análisis de SIG o de otro tipo de análisis computacional. Y también hay muchas opciones de hacer cosas nuevas o novedosas, y ya, estamos metidos en eso. Sí, yo pienso, bueno, que nos brindas ahora la oportunidad para discutir varios de estas conexiones que pueden inferirse a partir de tu estudio particular, ¿no? Uno es esto de la tecnología per se, otra cosa del uso de la información y la obtención de información, otra es la participación comunitaria, etc. ¿no? Son varios campos y realmente nos gustaría ahora abrir como unos minutos de debate o de preguntas específicas o generales. Por favor, no se inhiban, pregunten mucho. Oye, Nicolás, yo quería comentar que entre los aspectos estos que hablas sobre aspectos controversiales de esta, ¿cómo ves el que esto que se hizo en este lugar específico, pues demandó inversión, demandó mucho trabajo de campo, demandó mucha inversión en equipamiento, mucho procesamiento de datos, pero ¿qué tal si lo trasladas a otros sitios, a Chaco, a cualquier otro lugar? ¿Qué tan trasladable sería esta experiencia que tienes en un sitio como esto a otros contextos, sin que tengas que volverlo a hacer todo y volver a invertir
lo que seguramente se invirtió mucho en este caso. La otra cosa que quería comentar era, mejor responde esta. Sí. Bueno, seguramente los métodos de documentación digital se han desarrollado mucho en los últimos 15 años. Por ejemplo, el tema de la fotogrametría digital cambió completamente la manera en la cual se pueden documentar sitios y también los costos que tienen. Porque usar un dron, bueno, por ejemplo, aquí era un dron, uno era de los más baratos, Phantom, de este tipo, comercial, y otro un poco más caro, pero no es una inversión enorme. Un dron con $500 si se puede comprar un dron, la cámara no es fantástica, pero ya, mejor que nada, y con una compu, workstation de, no sé, $1,000, $2,000 ya se pueden procesar los datos. Entonces, por ejemplo, el asunto de la fotogrametría digital permite que este tipo de documentación 3D, mapeo 3D, sí se puede trasladar a muchísimos sitios. Y ya, por ejemplo, muchísimos proyectos arqueológicos lo están usando en todo el mundo. Hubo muchos estudios de comparación de datos de escaneo terrestre, datos de fotogrametría. Es verdad que la diferencia no es mucha. Entonces, sí seguro, utilizar un escáner terrestre o un LIDAR da resultados muy diferentes que lo de fotogrametría digital, especialmente en tipo de escala o de procesamiento, de precisión, o también penetrar la vegetación, como aquí en áreas con mucha vegetación, como la área maya, en la cual la fotografía digital a nivel de paisaje tienes, que son los celulares. Sí se puede levantar o mapear una área más grande con costos más limitados. Y esto es una idea. Y también, claro, eso es también porque me puse a trabajar en esta idea un poco más comunitaria, porque de vez en cuando recibí la crítica, bueno, ustedes son los especialistas que llegan con todos estos drones y cosas y hacen, y después se van, ¿dónde están los datos? ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaron 2 años a procesarlos? Porque si necesitamos tiempo y ya no somos 100% trabajando solo en estos datos, damos clases y damos muchas otras cosas. Y entonces la idea era así, usar un approach, ¿cómo se dice? Un acercamiento, approach italiano, comunitario o más participativo, para ver si hay otra manera de hacer documentación digital a escala más larga o en muchos más lugares, manteniendo los gastos más bajos. Y también la otra manera sería hacer redes, como ustedes graban los datos, yo tengo un clúster de computación en Merced, bueno, el clúster no funciona a las 24 horas, pero sí tendría que funcionar a las 24 horas y vamos a procesar sus datos en mi universidad y después se lo regreso. Algo así, como hacer redes de infraestructuras permite de compartir instrumentos y también bajar los costos o hacer ese tipo de trabajo más sustentable. Bien, la otra pregunta era precisamente, esto genera enormes cantidades de datos y entonces demanda de grandes espacios para almacenar todos estos datos, ordenarlos, conservarlos para el futuro y actualizarlos constantemente, porque esto de los formatos y cambios es un reto enorme, ¿no? Yo recuerdo en ese sentido que tú hablas una iniciativa inglesa en donde en el Medio Oriente, en los edificios que se habían destruido, pidieron a todas las gentes que mandaran sus fotografías, las guardaron y demás. Algo se logró, pero sin duda es un esfuerzo enorme y demanda de esta infraestructura de almacenamiento para lograrlo. Sí, exacto. Este asunto de la infraestructura es muy importante. Creo que lo más importante sería el pensamiento computacional, la teoría, las preguntas de investigación, pero eso es lo que nosotros como investigadores queremos. Pero al mismo tiempo, las instituciones que nos apoyan, donde trabajamos, tienen que pensar en este asunto de la infraestructura. En el sistema de la Universidad de California, las bibliotecas del sistema UC están tomando una posición de líderes en eso. Estamos muy afortunados. Porque, por ejemplo, yo trabajé mucho con la Universidad de California San Diego. Ellos, desarrollamos un proyecto bastante grande, los recursos lo permitían, pero todos los datos de 4 campus de California, UCLA,
San Diego, Merced y Berkeley, que trabajamos juntos en un proyecto en el Medio Oriente. Todos los datos del proyecto los estamos archivando en la biblioteca de San Diego, que también tienen colecciones digitales y lo ponen todo accesible y abierto a los demás. Y tú puedes bajar los modelos 3D de las capas que yo documenté en Çatalhöyük, en Turquía, o de los edificios, o de los datos de los drones, un montón de datos. Claro que esto es otro nivel de complejidad, porque después de ser arqueólogos, después de trabajar con los voluntarios o con comunidades, también necesitamos conocer a las bases de datos, a las ciencias de la información, o también apoyarnos a especialistas que trabajan con nosotros. Pero eso también es lo que me gusta de la arqueología digital o de las humanidades digital, que el trabajo tienes que ser muy colaborativo, porque hay muchos saberes, conocimientos y no se pueden manejarlos todos. Entonces esa sería otra opción. Claro que en instituciones donde no hay un apoyo institucional fuerte o una inversión, todo esto sería un problema. Una de las soluciones o de disminuir el problema sería utilizar programas, software open source, abiertos, formatos abiertos, y utilizar, porque eso sí, si es abierto, no hay un problema de, bueno, en 5 años seguramente va a estar ahí. O otro formato abierto que sí se puede convertir los datos. Pero esto es uno de los enfoques de esta comunidad de humanidades digitales, hablar de la curación, archivación y difusión de los datos, que es muy importante. Y creo que todos los proyectos novedosos, todos los proyectos que reciben fondos, sí tendría que tener una parte de estos fondos dedicado a esta archivación y difusión, porque si no los datos se quedan en nuestros laboratorios y el impacto o el interés de la sociedad en estos datos no sé, tiene un impacto menor. O, por ejemplo, el reuso de los datos, porque lo que tú has hecho usted ha hecho en los últimos 30, 40 años es increíble, seguramente un arqueólogo digital o este tipo de enfoque, pero puede ser que en 10 años otra gente podría reusar tus datos y hacer nuevo tipo de análisis, interpretaciones que tú ya nunca has pensado. Y entonces creo que los datos también tienen que ser disponibles o bajables y todo esto para su reuso. No solo usarlo nosotros, pero darlo a otros que lo pueden usar. Y esto es otro aspecto muy importante de este tipo de investigación. Es que sí, lo interesante de la aplicación de toda esta tecnología, aparte de las posibilidades de socialización de muchas cosas, pues sí tiene yo creo que tiene un efecto transformador muy importante, ¿no? Tiene un potencial revolucionario, digamos, ¿no? En cuanto a la forma. ¿Te acercas un poco al micrófono? Es que si no se escucha la transmisión en vivo. La forma en que la información se distribuye, se crea, se expande, etc., ¿no? Y eso como que va en contra de muchos códigos legales que usamos actualmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con almacenaje, open science, ¿no? Open access, toda esa red que sí se está formando, que es un movimiento desde abajo, que sí tiene un potencial transformador bastante grande, ¿no? Yo lo pienso en el contexto nuestro mexicano, que estamos organizados de otra manera y tradicionalmente hacemos humanidades de una manera muy particular en nuestro contexto, ¿no? Muy codificado, muy lleno de leyes, muy formal, muy estructurado. Yo creo que es la forma de acabar con esa tradición tan formal, tan legalista de enfocarse al patrimonio, yo creo que pasa por el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Esa es la parte que me parece sumamente interesante explorar, porque sí creo que puede tener consecuencias transformadoras positivas. Bueno, y negativas también, pero concentrémonos en lo positivo. ¿No? Siempre algo pasa. Sí, bueno. Hay otra pregunta. Sí. ¿Qué tal, doctor? Mi nombre es Aaron González, soy estudiante de arqueología, noveno semestre, y mi pregunta es si durante esta investigación o en Çatalhöyük hubo alguna situación que pusiera en riesgo la seguridad, alguna problemática social,
sí en riesgo la seguridad del equipo de trabajo. Lo pregunto porque para mi tesis estoy desarrollando, o intento desarrollar algo similar, que son las tecnologías digitales para la defensa del patrimonio arqueológico, pero en una zona tan complicada y violenta como es Iztapalapa. Bueno, lo que me pasó, bueno, en Body los problemas son más de tipo como climático, como de incendios, temblores, todo esto. En Çatalhöyük, en el 2016, hubo un golpe de Estado y yo estaba ahí y después tuvimos que salir del país bastante rápido y bueno, sí, tenía mi equipo y todo. Pero también lo que fue interesante, porque después no sabíamos si podíamos regresar a hacer investigación en Turquía, porque el panorama político está cambiando mucho, ya ha cambiado mucho, y también tener datos de este tipo, que eran datos espaciales muy específicos, podría ser una manera por la cual estudiantes e investigadores sí podían acceder al sitio en la eventualidad que el sitio cerrara completamente al público o a los investigadores. Y entonces, de vez en cuando, este tipo de trabajo, teniendo tantos datos, sí que es un problema manejar, pero también podría ser una opción positiva en casos de, como ahí en el Medio Oriente especialmente. Y también el proyecto Mosul, que el doctor Barba comentó, era otro proyecto de este tipo, como participativo, y especialmente en la ciudad de Mosul, que fue destruida completamente, el museo completamente saqueado y todo. Y también podría ser otra manera de preservar de una manera virtual, por lo menos, o unas informaciones, los datos. Seguramente hay ¿cómo se dice?, problemas de seguridad, de viajar a algunas zonas en tu propio país o otros países, y sí, esto siempre es un riesgo. Y no sé, no tengo mucha solución a esto. Sería utilizar tecnología más accesible, más barata si hay problemas, porque si se pierde ya, seguramente si te van a robar un escáner terrestre de $40,000, ya creo que todo se va a pagar. Vamos a usarlo de $200 de juguete el próximo proyecto, pero depende del contexto. Y por ejemplo, yo en Turquía no pensé que algo iba a pasar y bueno, nunca tuvo problemas de mi equipo y de todo, pero sí, quién sabe, era en un área muy remota, pero si algo iba a pasar no había nadie a protegernos o a proteger los equipos y ya le vamos a dar todo lo que está en el campamento, y especialmente en una situación en la cual el Estado colapsa. Bueno, allá colapsó por unas 24 horas porque después no funcionó, entonces no pasó nada, pero hubo una incertidumbre. Bueno, quizás tenemos tiempo para una más. Ya. Buenos días, yo soy titulado de la licenciatura de Arqueología y lo que me interesa, este sitio en Body hay un componente indígena y sobre todo me interesa saber de los datos que han obtenido, si de la comunidad o gente que se devera de esa tradición cultural ha podido acceder a esa información, cómo ha accedido a esa información y si hay alguna parte de la aplicación que permita que no solamente se suban los datos que nos interesan para la recolección y reconstrucción en 3 dimensiones y demás, sino también que ellos puedan tener opiniones e interpretaciones sobre el contexto para, pues, posteriormente tener un contexto más amplio en el cual nosotros también tener una interpretación que permite una multivocalidad o algo, ¿no? O si no existe tal componente, si han pensado cómo desarrollarlo, o si no, y por qué. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La pregunta es exactamente sobre la parte participativa o de arqueología comunitaria. Y la respuesta es que sí lo hemos pensado, y esta parte del proyecto empezó de recién, pero exactamente como enfoque comunitario y participativo, las comunidades que sean indígenas o no, que viven en la área, sí tendrían que estar involucradas en el diseño también del proyecto y de la base de datos. Hay mucho que se está haciendo
añadir conocimientos indígenas también en el diseño de las bases de datos, por ejemplo, de materiales, de descripción de materiales y cosas, usando términos o idea y conocimientos indígenas que, bueno, por ejemplo, yo no tengo porque no estoy entrenado en arqueología de California. Y sería muy interesante. Hay una ranchería en el pueblo de Bridgeport, que sería como unos 30 minutos de Body, que son los descendientes, que son Mono Paiute también. Y hay una conexión entre California State Parks que está intentando en este proceso de cambio de manejo del patrimonio involucrar más universidades, comunidades y comunidades indígenas. Entonces tienen conexiones formales entre los gobiernos de los dos. Y sería muy interesante hacer experimentos programas de difusión, programas de entrenamiento con visitantes, pero también con comunidades indígenas de Bridgeport que vienen. Y bueno, tenemos al principio a ver si están interesados, porque puede ser que no están. En otro sitio que se llama Fort Ross, que es más al norte de San Francisco, estamos desarrollando otro proyecto con el profesor Kent Lightfoot en Berkeley. Este proyecto es todo esto de consultación y de trabajo con las tribus indígenas que vivieron en una otra pueblo, colonia rusa en el norte de California en el 1820 y 1840. Pero es muy actual, muy interesante, y allá en California creo que es una de las partes más, una de las direcciones de investigación más novedosas o más que las universidades de California quieren buscar y quieren hacer más. Y claro, es más complicado, especialmente toda la parte de consultación. Va a tomar mucho más tiempo, especialmente si necesitas tus datos rápido para terminar tu tesis o algo así. Es un poquito más complicado, pero sí se puede hacer, y creo que va a dar a todo este enfoque comunitario una importancia más grande. Bueno, los organizadores de este evento les agradecemos muchísimo su interés, sus preguntas, y a Nicola le agradecemos obviamente su presentación y todas las ideas que surgieron a partir de este evento. Esperamos volverte a ver de regreso, con más ideas y con algún ejemplo local, ojalá, y a ver cómo sigue este proceso de transformación de nuestros enfoques sobre el patrimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.